buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a estar conversando sobre el cuarto año de gobierno del presidente Funes. Ayer, 1 de junio, fue el aniversario del cuarto año que concluye el presidente Funes y por lo tanto escribimos esta semana un artículo que se llama El principio del final, o sea, comienza el final del periodo presidencial de Mauricio Funes, quien termina el próximo año, el 1 de junio, entregando a quien sea electo en las elecciones de febrero próximo. Así que vamos a estar conversando, por un lado, con Guillermo Miranda. Gracias, Guillermo, por estar con nosotros. A ti, Luis, por la invitación. Muchísimas gracias por poder compartir esta noche con ustedes. Roberto, gracias también por estar con nosotros. Buenas noches, Luis. Gracias por invitarme aquí con buenos amigos, Federico y Guillermo. Gracias. Federico, nuevamente muchas gracias también a ti. No, un gusto, Luis, y ya me hacía falta estar en el programa. Y qué bueno que por un tema como este, tan fascinante. Sí, donde hay tanto de qué conversar. Guillermo, ustedes como FUSADES y como Departamento de Estudios Políticos han sacado una evaluación esta semana públicamente ya sobre este cuarto año de gobierno. ¿Cómo sintetizarías tú los logros, por un lado, y también las cosas que no han logrado y cuáles son las perspectivas que están viendo ustedes y que han presentado en este documento? Pues? En primer lugar, se trata de una apreciación que hacemos por cuarto año consecutivo que no pretende, por ejemplo, darle una nota general al gobierno ni que sea estrictamente una evaluación. Tampoco es un documento académico que tenga una bibliografía o fuentes netamente teóricas. El documento lo hemos hecho con discursos, con datos oficiales brindados por el gobierno, recogidos en notas periodísticas, con discursos que están en los sitios oficiales de cada entidad y por tanto queremos ofrecer un insumo al lector para que él mismo pueda hacer su propia interpretación. Hay varios capítulos que tienen una carga netamente política, por ejemplo, cuando vemos qué ha pasado con la base de sustentación del presidente Funes y comenzamos a recoger ese giro en el discurso en las elecciones de 2012, por ejemplo, con los resultados que tuvo el FMLN, algunos negativos, especialmente en el área del Gran San Salvador, comenzaron a cruzarse discursos de culpa, de responsabilidades, pero ya en este contexto, como se registra en el documento, comienza entre el presidente Funes y el FMLN un discurso más armónico de cara a las elecciones de 2014, donde se comienzan a enfatizar los logros de la gestión presidencial. También se cubren las relaciones con el órgano legislativo, que tiene que ver con vetos, observaciones, con el sector privado, que en este cuarto año la tensión, como podremos discutir más adelante, ha subido, se ha intensificado ese discurso confrontativo. Y también no podemos dejar de apreciar lo sucedido con la crisis institucional de 2012, haciendo un recuento de cómo el presidente Funes acompañó bastantes acciones de la Asamblea Legislativa, se habla bastante de complicidad en este sentido, con aspectos muy puntuales, con fecha, con declaraciones, por ejemplo, la facilitación de la toma de un edificio público, cuando sucedió en julio de 2012, o acusar a la Sala de lo Constitucional de desobedecer un fallo de la Corte Centroamericana de Justicia. Y otro capítulo muy valioso en este documento es eficacia de la administración pública, que hacemos un ejercicio bastante simple, bastante lógico, de contrastar lo que prometió el presidente, lo que insertó en su plan quinquenal, versus lo que existe en la realidad, basado en cifras oficiales. ¿Qué ha pasado con empleo? ¿Qué ha pasado con la vivienda? ¿Qué ha pasado en educación? Sin llegar a ser una interpretación ya valorativa, por ejemplo, de cómo esto ha incidido en la pobreza o cuál es la eficacia real de estos programas, sino un primer paso es qué tanto se ha cumplido de lo que se prometió allá en 2009. Roberto, ¿cuál es tu apreciación así general de este cuarto año de gobierno? Primero, un balance de un gobierno a 4 años ya pues permite hacer un balance global de la gestión, aunque falta un año todavía. Hacer un balance significa también tomar varios campos donde uno puede valorar o analizar lo que ha pasado en estos 4 años
sea en la parte social, en la parte económica, en la parte política nacional o internacional. Y dentro de cada uno de ellos analizar también, uno no puede ser, miren, en lo social en general, sí, tal vez tuvo un desempeño mejor que el económico, pero también en lo social hay que analizar qué cosas tuvieron, digamos, más avance o tuvieron retroceso o fueron, digamos, mal planteadas. ¿No? Partiendo de eso, de nivel general a cosas más particulares, yo te diría que quizá las áreas donde uno puede destacar que existen más logros, porque digo, en un balance no todo es negativo ni todo es positivo, siempre hay mixta ahí, hay mezclas de cosas positivas y negativas, pero si hacemos el balance general, las áreas, yo diría, donde se pueden percibir mayores logros, creo, es en el campo social y en el campo de la seguridad, y donde menos se destacan es el área política y en el área económica. Grosso modo, ¿no? Después podemos entrar en detalle en cada uno. En lo social es que al gobierno le toca pues la crisis del 2008 y hay una serie de programas sociales que yo no voy a valorar, digamos, si se pudieron haber hecho otras cosas, sino que los programas PATI, la continuidad de Red Solidaria, digamos, esta pensión al adulto, ¿no?, mayor, fue un factor de compensación que ayudó. Y hay que reconocer que eso ayudó. Ciudad Mujer es otro aspecto que, independiente que nos caiga bien o nos caiga mal, la primera dama es un proyecto que, digamos, bastante novedoso. La prueba es que creo que ninguno de los candidatos incluso ahora se atreve a decir que no lo va a hacer, más bien todos dicen que lo quieren dar continuidad, como se hizo antes con los programas Red Solidaria, transferencias condicionadas. O sea que en lo social sí hay algunos aspectos positivos a destacar. Otros aspectos no tan positivos sería pues el hecho mismo de que ciertas inversiones que tenía, por ejemplo, educación, tú te lo destines fundamentalmente a zapatos, uniformes. En términos de popularidad te da bastante, pero en términos de efectividad también poner casi la mayoría de la inversión en ese tipo de acciones o el tipo de reparto de semillas, la manera como se entrega, a veces no son tan eficientes y no dan los efectos socialmente adecuados o económicamente esperados. En la parte, te diría, de seguridad, podemos hablar después, pero creo que el fenómeno tregua, aunque no se puede atribuir todo al gobierno, pero sí esa reducción de homicidios es visible. ¿Qué hay detrás? Y todo eso podemos hablar después, pero creo que este es algo que se podría destacar. Los dos, digamos, campos donde siento que hay una valoración bastante negativa es el campo político, por el desempeño, pues, digamos, que se ha tenido de cara al proceso democrático, es decir, las intervenciones en distintas coyunturas políticas que se ha tenido en este gobierno en materia de independencia, en materia de democracia, digamos, de libertad de expresión, incluso creo que de acceso a la información, ha sido justamente un área bastante deficitaria. Y finalmente ya no digamos de la parte económica, que ahí están los datos, ¿no? Es decir, para decirnos que este país se encuentra en una situación, desde casi cualquier punto de vista que lo veas, bastante delicada. Federico, ¿cuál es tu apreciación de estos 4 años de gobierno y este cuarto año en particular? Pues mira, coincido básicamente en lo que menciona Roberto con respecto a las áreas que se destacan de alguna manera, de manera positiva. Hay en particular dos en las que creo que el desempeño del actual gobierno ha sido superior al regular, digamos, que podría ser el manejo de su imagen en el exterior. Creo que Cancillería en general, fuera de un par de casos muy particulares, como cuando se avaló ese tramafaz que llevó a un señor de muy dudosa reputación a ser el secretario de SIECA, ¿verdad? Y un par de cositas más. En general creo que el desempeño de Cancillería ha sido bastante limpio, digamos, ¿verdad?
El presidente, y eso es una cosa que hay que reconocerle porque además la prometió durante su campaña, fue que no se iba a tomar la foto de familia con Hugo Chávez, ni con Evo Morales, ni con Rafael Correa, ¿verdad? Ya no se le puede tomar la foto además con Hugo Chávez, dicho sea de paso, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que en efecto cumplió con separarse en el discurso, pero también en la práctica, de ese eje ideológico que tanto daño le ha hecho a Latinoamérica en general. Bueno, lo que está pasando en Venezuela es impresionante, ¿verdad? O sea, ese desabastecimiento demuestra una vez más que ese tipo de políticas llevan a la pobreza a los que ya estaban pobres, ¿verdad? Y a los que no estaban a hacerlos pobres. Una vez más la historia se revierte en este sentido y el presidente al menos se mantiene fuera. Ahora, más allá de eso, también creo que las obras públicas han tenido un desempeño un poco más allá de lo regular. Al fin se terminó la Diego de Holguín, independientemente del proceso, porque el proceso también es un poco extraño, incluyendo a este gobierno, el anterior por supuesto, pero también a este gobierno. Pero en general pareciera que ha habido transparencia en el manejo de la obra pública, de la construcción de la infraestructura, de cierta infraestructura productiva. Obviamente también se echa en falta un déficit con respecto a la atención que han recibido o dejado de recibir el resto de la red vial del país. Pero bueno, eso es otra cosa. Eso para hablar de lo positivo, que no es mucho. En el balance, por lo menos que este servidor hace, no es mucho. Y de hecho, lo negativo llega a ser tan fuerte, tan grande y tan decisivo al momento de la valoración que se te cae mucho de lo positivo que se hizo. Para mí, el gran fracaso de este gobierno tiene que ver incluso con el presidente Funes y la manera en que él ha administrado la cosa pública. Y no me refiero a los manejos del dinero, que eso me imagino que en los años que vendrán nos enteraremos de algunas cosas. Me refiero a la forma en que él concibe cómo se ejercita el poder. Eso es preocupante. No me voy a meter en la parte psicológica porque además puedo ser malentendido, pero quiero hablar de una oportunidad histórica que el presidente Funes tuvo en junio del año 2009, cuando después de venir catapultado por un partido con un discurso radical de izquierda histórica, etcétera, etcétera, y que él logró separarse de ese discurso en el momento de ser candidato y el momento en que asume, él podía haberse convertido en un ente aglutinador de las fuerzas nacionales. No solo me refiero a las fuerzas productivas, sino incluso a las fuerzas políticas. Él tuvo una oportunidad histórica de oro, de verdad, de unir a los salvadoreños y decir, miren, vamos por este rumbo, saquemos el país adelante. Él recibió ciertamente las arcas públicas bastante deterioradas, pero él podía haber generado esa unidad del país para salir adelante. Y creo que su personalidad, su forma de actuar con respecto al poder que llegó a tener y que tiene de alguna manera todavía, eso impidió salir al encuentro de todas las fuerzas productivas y de todas las fuerzas políticas que podíamos haber empujado la carreta. Ese para mí es el máximo fracaso. Y fíjate que si a mí me pidieran sintetizar en una frase el retrato del presidente Funes, es una de las frases que más fue criticada en las redes sociales, pero que estoy seguro que a él le enorgullece mucho. Y es aquella frase que dijo cuando inauguró la hoy Monseñor Romero, ¿verdad? Les guste o no les guste. Esa frase para mí encarna al presidente Funes, fíjate. Y qué lamentable, porque es una frase sumamente lapidaria, donde él demuestra lo que entiende por poder político y cómo él lo ha ejercido. Y claro, si uno empieza a decir yo mando, yo digo, yo prohíbo, yo establezco, yo, es que así no se maneja. Eso no convierte a un presidente en un estadista. Bueno, vamos a un corte comercial y luego comencemos a profundizar ya en cada una de las áreas, ¿verdad? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.